vamos ahí a la página 98-99, ¿vale? Aquí lo que veis es un pequeño esquema de los contenidos que vienen en la página, ¿vale? Entonces, recordaréis que la materia la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Ahí tenéis, pero también las podemos clasificar teniendo en cuenta si están formadas por un solo tipo de material o de materia o por más de un tipo de materia. Según este criterio, la materia se clasifica en sustancias puras o mezclas, ¿vale? Entonces, un sólido o un líquido o un gaseoso puede tener un solo tipo de materia, un único componente, y sería una sustancia pura, un líquido también o un gaseoso también. Pues no sé, el líquido, una sustancia, un líquido que es una sustancia pura que más conocemos, pues es el agua, por ejemplo. Tanto el sólido, líquido como gaseoso también puede ser una mezcla, es decir, que esté compuesto por varios tipos de sustancias puras. Sustancias puras, un solo tipo de materia, y en las mezclas está compuesta por varias sustancias puras. A ver, por ejemplo, como digo, aparte del agua, el oxígeno que respiramos, del aire, pues también es una sustancia pura, que es gaseosa, y el hierro, que es un sólido, pues es un único componente y es una sustancia pura también. En las mezclas tenemos varias sustancias y pueden ser mezclas heterogéneas, si en ellas tenemos que son heterogéneas aquellas en las que es posible distinguir sus componentes a simple vista. Pues, ¿qué te digo yo? Una ensalada que te coma es una mezcla heterogénea porque tú en una ensalada puedes distinguir todos sus componentes. Pues por un lado la lechuga, por otro el tomate, la cebolla y todo lo que tú le quieras echar que se vea. Ahí lo tenéis, una mezcla de arena y sal, una sopa de fideos, etc. Y una mezcla heterogénea son aquellas en las que no distinguimos a simple vista sus componentes. Las hay gaseosas como el aire, líquidas como el agua del mar o sólidas como el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Pues yo qué sé, seguimos con los alimentos. Tú, por ejemplo, puedes distinguir los componentes de una mayonesa, pues en la mayonesa lleva, por ejemplo, huevo y aceite, pues es una mezcla homogénea, pues porque en ella no podemos distinguir los componentes. Entonces a eso se refiere. Y dentro de las mezclas homogéneas, podemos diferenciar las disoluciones, que son cuando mezclamos, por ejemplo, agua y sal, agua y azúcar, que se disuelven y ya no podemos diferenciar qué es agua y qué es azúcar o sal, a menos que la calentemos. Si queremos separar el agua de la sal de una disolución que hagamos, habría que hervir el agua, dejar que se evapore por completo el agua y entonces quedaría en el fondo del recipiente los granitos de sal. Y las aleaciones son mezclas homogéneas en las que no se pueden distinguir los metales, por ejemplo, que te digo yo, el acero, que se usa para hacer muchos objetos, pues no sé, las ventanas, por ejemplo, los marcos de las ventanas, que es de acero inoxidable, o en los coches, en muchos objetos de nuestra vida cotidiana hay aleaciones. Entonces, la del acero es una mezcla de hierro y carbono y ahí pues una vez que están mezclados ya no se pueden distinguir qué es el hierro y qué es el carbono. Aquí, por ejemplo, para que veáis otro tipo de sustancia diferente, ¿no? A modo de curiosidad porque la tengo, pues bueno, esto es azufre, que sería una sustancia, es un mineral de azufre, ¿veis? De color amarillo, que sería una sustancia pura puesto que está compuesto solo de azufre.
de átomos de azufre, no contiene otra cosa. Sin embargo, aquí ya tendríamos una mezcla heterogénea, esto es por ejemplo un trozo de piedra de encimera que se llama granito, y aquí se puede diferenciar perfectamente los tipos de roca que la conforman, que serían cuarzo y mica, que se llama, bueno, eso ya lo veréis más adelante. El cuarzo es los minerales blancos que se ven y la mica son los minerales negros. Ahí en la página 99 ya tenemos diferentes métodos para separar los componentes de una mezcla. Una mezcla que queramos ver qué componentes tiene, pues hay varios métodos para poder hacerlo. La evaporación, que lo vais a ver a continuación, la decantación, la filtración y la destilación. Para la decantación, la filtración y la destilación, pues como veis se necesitan materiales específicos. Para la evaporación vais a ver que es muy sencillo y lo podéis hacer en casa a modo de experimento si queréis, ¿vale? Entonces la decantación dice que se emplea para separar dos líquidos de distinta densidad. Por ejemplo, ahí tenéis, no sé, pues agua y aceite, o aceite y vinagre. Al verter la mezcla en un embudo de decantación, pasado el tiempo, el más denso se va al fondo. Al abrir la llave, el primero en salir es el líquido más denso, y cerrando la llave podemos retener el líquido menos denso. Ahí veis cómo funcionaría esto. Pues bueno, pues si estuviéramos en el colegio, pues podríamos intentar en el laboratorio si hay todos estos materiales, pero bueno, dadas las circunstancias, pues haremos solo el de evaporación, que es el que podemos hacer casero. La filtración se utiliza para separar dos componentes de una mezcla formada por un líquido y un sólido. Para ello, la mezcla se vierte sobre un filtro que deja pasar el líquido y retiene el sólido. Bueno, lo podríamos hacer estilo casero si tenéis en casa, o a lo mejor en casa de vuestras abuelas, hay las cafeteras que son de filtro. Son unas que tienen una jarra de vidrio y se le pone, tiene por arriba para ponerle un filtro que es como de papel, eso se vende en el supermercado, y entonces ahí es donde se echa el café y luego se echa también agua. Entonces cuando el agua se va calentando, se va evaporando, pues se filtra, cae en el café, el café molido, y luego pues se filtra el agua ya mezclada con el café. Pero bueno, en este caso sería para separarlo. Lo he dicho porque como utiliza un filtro, pues es algo semejante. Para ello la mezcla se vierte sobre un filtro y deja pasar el líquido y retiene el sólido. O por ejemplo, lo podíamos hacer pues mezclando, en vez de lo del café, que quizá no sea el mejor ejemplo, pues si mezclas agua con arena, utilizas un filtro de este tipo, entonces se va a filtrar el agua y se va a quedar sobre el filtro la arena. También se podría intentar. Y la destilación se utiliza para separar los componentes de una disolución de líquidos, como por ejemplo los componentes del petróleo. También se utiliza para obtener líquidos muy puros como el agua destilada. También la destilación, muchos alcoholes de bebidas alcohólicas también se hacen por destilación.